Buenas noches, un saludo muy cordial. Bueno, estamos de nuevo con ustedes. El Señor ha permitido este tiempo donde vamos a exponer su palabra. Vamos a poner este tiempo en las manos de Dios primeramente. Padre, gracias por la oportunidad que nos das hoy de estar en este lugar exponiendo tu palabra. Así es, Sé tú Señor. quien redarguye nuestros corazones, Sí, nos bendito guíes Dios. a través de tu palabra, Sí, Espíritu nos Santo. enseñes y seas tú nuestra guía, Espíritu Santo, en todo Dios. tiempo. Coloco mi vida en tus manos, sé tú hablando a través de mí y edificando tu pueblo. Tú sabes lo que ellos necesitan, Señor. Edifica tu pueblo de una manera especial. Te lo pido en el precioso nombre de Jesús. Que tu gloria y tu poder sean manifiestos, Señor. Si has de sanar enfermos en esta hora, sánanos. Si es de restaurar, restauro. Y si es de libertad, libertad. En el nombre de tu amado Jesús, te damos las gracias de antemano por lo que ya has hecho y vas a seguir haciendo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Dios nos ha venido inquietando en tratar este tema que hoy en día atañe a la iglesia cristiana evangélica a nivel mundial. Y es que hemos apartado un poco la palabra de Dios, las escrituras de nuestros corazones. En el libro de Oseas, el capítulo 4, versículo 6 dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desecharon el conocimiento, yo los echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Y vamos al libro de Timoteo, segunda de Timoteo, el capítulo 3, del 1 al 5. Dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficiencia de ella. A estos evita. Dios está hablando a un pueblo que necesita volver a las escrituras, necesita volver a escudriñar la palabra de Dios, porque son tiempos, como dice aquí, peligrosos. Son tiempos donde palabra hay por donde quiera y por cualquier lado conseguimos palabra, pero debemos entender que cada palabra que escuchemos debemos filtrarla a la luz de la palabra de Dios, a la luz de las escrituras. Por eso es que en el transcurrir del tiempo se han habido varias reformas. La reforma con el rey Josías, la reforma de Nehemías y la reforma protestante con Martín Lutero. ¿Cierto? Porque el pueblo se apartó de la palabra de Dios. Dejó a un lado la palabra de Dios y se fue tras las fábulas, se fue tras todas aquellas cosas que implicaban no adorar a Dios, ni tampoco conocer su palabra. Es tanto que en el libro de Osías, que está en Segunda de Reyes, el capítulo 22, en el versículo 11 dice: y cuando el rey hubo oído la palabra del libro de la ley, rasgó sus vestiduras. Y del 23 en adelante dice: entonces el rey mandó a reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande. Y leyó, oyendo ellos, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Y poniendo el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová. Y todo el pueblo
confirmó el pacto. Amén. Dios nos está hablando y nos está exhortando a través de su palabra. El rey Josías desconocía la palabra de Dios y en ese tiempo se adoraba a Moloc, a los reyes a los dioses de los amorreos, y habían dejado de lado el altar de Dios. Pero el sacerdote encontró la palabra de Dios y la expuso al rey Josías, y dice que rasgó sus vestiduras. Ahora vamos a ver qué sucedió exactamente con Nehemías. En el capítulo 8 de Nehemías, del versículo 1 al 9, está también esta forma que Dios habló al pueblo a través del sacerdote Esdras y del escriba en el tiempo de Nehemías. Podemos leer esa palabra en Nehemías 8. Dice la palabra de Dios, del 1 del 8, dice: se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todo lo que podían entender, el primer día del mes séptimo, y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió: amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Y los levitas, Jesuá, Bani, Serebias, Jamín, Acud, Sebetai, Odías, Masías, Kelita, Azarías, Josabet, Anán y Pelai, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Y leían el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías el gobernante y el sacerdote Esdras escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo la palabra de la ley. Amén. Gloria al Señor y su palabra. Estamos viendo en los tiempos antiguos cómo escaseaba la palabra de Dios y cómo el pueblo se apartaba de la palabra de Dios. Hoy no es diferente. Hoy también nos apartamos muchas veces de la palabra de Dios y hemos ido sustituyendo algunas cosas: el oír, el escuchar, por la lectura, por conocer la palabra de Dios, por escudriñar la palabra de Dios. Y muchas de estas palabras, como decía en el libro de 2 de Timoteo, el versículo 1, son tiempos peligrosos, sí, donde tenemos que estar atentos a lo que dice la palabra. La palabra dice que debemos escudriñarlo todo, retenerlo lo bueno y desechar lo malo. Amén. Dios en estos tiempos está inquietando mi espíritu a que volvamos a estudiar la palabra. Escuchamos tantos mensajes bonitos, elocuentes, pero muchas veces nos damos cuenta que la palabra no está en el mensaje.
que está la palabra, la posición de nosotros como hombres y no lo que Dios está dictando a través de su palabra. Es bueno que tengamos en cuenta en estos tiempos que volvamos a ese escudriñar la palabra, buscar la palabra. Amén. Miren, Martín Lutero en el siglo XVI de la Reforma Protestante estableció para que nosotros tuviéramos hoy este manual como la Biblia en nuestras manos. Y hemos dejado de escudriñar la palabra. Y a muchos hombres, para que tengamos la palabra profética más segura, que es la Biblia en nuestras manos, le costó aún la vida. Y nosotros hoy no estamos escudriñando la palabra. Estamos recibiendo la palabra ya degustada de otro, ya atesorada de otro, pero nosotros estamos siendo flojos en cuanto a escudriñar la palabra, qué tiene Dios para mí, qué tiene Dios para el pueblo. Y muchas veces, por el comezón de oír, andamos de aquí para allá y de allá para acá y nos olvidamos de la esencia que es la palabra de Dios. Y queremos muchas veces alimentar nuestro ego con lo que escuchamos, con lo que nos dicen. Y hemos olvidado que Dios nos quiere exhortar, Dios nos quiere bendecir, pero también Dios quiere reestructurar nuestra vida. Amén. Dios nos llamó para cambiar nuestra manera de pensar, amén, para cambiar nuestras estructuras mentales. No solo para bendecirnos, aunque Dios nos va a bendecir, pero Dios nos llamó específicamente para cambiarnos. Y quien cambia al hombre es la palabra de Dios. Amén. No la palabra del hombre, es la palabra de Dios. Amén, así es. Y debemos filtrar todo cuanto escuchamos a través de la palabra. Porque en estos tiempos donde hay cantidades de mensajes, tenemos que volver nuevamente a la palabra para que la palabra sea quien nos confronte, quien nos hable. Amén. Es la palabra de Dios la que edifica a un pueblo. Decía ahí en Timoteo que en los postreros días vendrán hombres amadores de a sí mismos. Y también cuando Jesús habló en el capítulo 24 de Mateo sobre las señales antes del fin, habló de que en el 12 dice que el amor de muchos, por la maldad, el amor de muchos se enfriará. Porque vendrán falsos profetas y dirán, el Cristo está allá, el Cristo está acá. Y la gente irá corriendo tras esas fábulas que hoy en día aparecen y se olvidarán de la palabra de Dios. Y por eso dice que el amor de muchos se enfriará y que por amor a los elegidos, Él acortará los tiempos. Porque muchos de los elegidos también pueden ser engañados. Entonces es necesario que el pueblo de Dios vuelva a la palabra de Dios. Nos volvamos a la palabra de Dios, como pasó con el sacerdote Esdras, como pasó con Nehemías cuando dio la ley al pueblo, cuando Martín Lutero en el siglo XVI en Alemania empezó la reforma protestante. Así es necesario que el pueblo de hoy vuelva a la palabra. Amén. Que seamos hacedores y oidores de la palabra. Amén. Que cada día su espíritu ilumine nuestro espíritu y nos guíe a toda verdad. Pero es la palabra de Dios la que tenemos que escudriñar. Mis hermanos, es triste ver hoy cómo escuchamos cosas y oímos cosas y las tomamos por ciertas sin filtrarlas a través de la palabra. Porque alguien con una verdadera elocuencia lo dijo o alguien lo apreció. Una vez recuerdo, no se me olvida, escuché a alguien decir en la iglesia, somos un club de pecadores en estado de redención, y mucha iglesia dijo amén. Muchas veces he escuchado decir, los que estén dormidos digan amén, y la iglesia dice amén. Tenemos que escudriñar la palabra. Amén. Tenemos que saber que Dios nos quiere hablar a través de su palabra, pero tenemos que abrir nuestro entendimiento y tener el discernimiento abierto para las cosas que Dios tiene para nosotros. Amén. Por eso estos son los tiempos más peligrosos en los que estamos viviendo, porque se dicen cantidad de cosas y nosotros las estamos aceptando como verdades. Verdad es lo que Cristo dejó. La palabra profética más segura es la Biblia. Amén. Tú la tienes en tus manos. Muchos hombres pagaron para que tú la tuvieras. Amén. Y para que esa Biblia fuera traducida, mucha sangre fue derramada para que tú la tuvieras hoy en tu mano. Entonces, aprecia la palabra de Dios, atesora la palabra de Dios. Padre, en esta hora te damos gracias por tu palabra, Señor, porque tú has sido bueno, has sido fiel. Que esta palabra llegue a cada corazón y que cumpla el propósito para el cual tú la enviaste, Señor.
Que esas reformas que hubieron la haya hoy en nuestros corazones. Sí, Que Padre, volvamos Padre. a esa senda antigua, a escudriñar la palabra. Sí, A buscar lo que tú tienes para otro y que no nos vayamos tras la fábula, sino que tú seas iluminando nuestro entendimiento y tu palabra sea la senda que ilumine nuestros pasos. Te pedimos en el precioso nombre de Jesús que tú te glorifiques en cada familia, en cada hogar y en cada persona que reciba tu palabra en esta hora, Señor. Declaramos bendición para la familia Así es, Señor. que están recibiendo esta palabra y para los Sí, Padre, hijos lo declaramos. y los hijos de tus hijos. En el nombre Declaramos de Jesús. bendición. En el nombre de Jesús. Declaramos tu cobertura y tu poder para cada familia en la tierra. Gracias, Señor, por tu palabra. Amén y amén. Gloria al Señor por su palabra. Qué bendición, hermano, por de nuevo escucharlo, por recibir este mensaje que creemos que llega a su corazón, que lo atesore, que lo medite y que creas cada día que la palabra de Dios es nuestro alimento diario que el Señor tiene preparado para ti y para nosotros cada día. Los bendecimos en el nombre de Jesús y nos volveremos a ver Nos con la vemos ayuda pronto. del Señor. Bendiciones.